tú crees que el dinero lo compra todo, hasta la dignidad, cuidado con lo que cree, porque esta historia va a poner tu visión del éxito patas arriba. Imagina que te inviten a la boda de tu ex, un millonario, lleno de dinero, con una novia deslumbrante y una fiesta de lujo hecha solo para humillarte. Pero ¿y si esa ex humilde decide aceptar la invitación, no con rabia, sino con clase? ¿Y si ella llegara con la valentía de quien triunfó en la vida sin pisotear a nadie? Sí, esta es una de esas historias emocionantes que parecen sacadas de una película, pero que traen lecciones reales sobre el amor, el reencuentro, la superación, la emoción y el perdón. Prepárate para sorprenderte, emocionarte y tal vez hasta replantearte tus prioridades. Porque en esta trama no todo es lo que parece y el verdadero giro ocurre donde nadie lo espera. Activa la campanita, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta historia te va a atrapar de principio a fin. Y ojo, cuidado con a quien subestimas. A veces es exactamente esa persona la que el destino vuelve a poner en tu camino con una sorpresa que puede cambiarlo todo. Davi Monteiro siempre fue ese tipo de hombre que la sociedad aplaudía de pie. Elegante, dueño de una fortuna envidiable y de un nombre que aparecía en portadas de revistas. Pero lo que pocos sabían era que detrás de tanto lujo existía un hombre que aún cargaba recuerdos, historias conmovedoras del pasado, de la época en que compartía un pastel y un sueño con Isabela, su exnovia de los tiempos en que lo único que tenían era amor y una moto vieja. Ahora, a punto de casarse con Elena, heredera de una familia tradicional, Davi escucha una propuesta inusual proveniente de su suegra: invitar a Isabela a la boda. No como un gesto de bondad, sino con la más cruel de las intenciones. Elena, detrás de las sonrisas de influencer y del maquillaje impecable, escondía un deseo perverso: ver a Isabela eclipsada por la grandiosidad de la fiesta. Era como si la presencia de aquella mujer sencilla sirviera de trofeo para mostrar cuánto había evolucionado Davi. El argumento: va a ser divertido, amor. Imagina su cara al verte en el altar conmigo. Él dudó. Sentía que esa invitación llevaba más veneno que buenas intenciones, pero ante la insistencia de Elena y la presión social, terminó cediendo. Al fin y al cabo, ¿quién rechaza un pedido de la futura esposa en plena víspera de boda? La invitación fue enviada con una formalidad casi cínica: papel importado, caligrafía impecable y una pequeña frase al pie que decía: será un honor contar con su presencia. Una ironía sutil que decía mucho más de lo que parecía. Mientras tanto, Davi intentaba convencerse de que era solo un gesto de cortesía, pero por dentro algo se agitaba. Era como si los recuerdos de aquel viejo amor, lleno de emoción y superación, hubieran regresado con fuerza, trayendo consigo una incomodidad difícil de ignorar. Recordaba cuando Isabela lo ayudó a montar su primer negocio vendiendo brigadeiros gourmet en la feria. Ella era quien envolvía los dulces con cintas de colores y repartía sonrisas a los clientes. Fue ahí donde todo comenzó. Y por más que ahora estuviera al frente de una multinacional, con acciones en la bolsa y reuniones en 3 idiomas, parte de su historia, la más verdadera, aún pertenecía a esos días. Historias así de conmovedoras, uno nunca las olvida, por más que lo intente. Desde afuera nadie lo veía. Solo veían al hombre bien vestido, el anfitrión de la fiesta millonaria que estaba por venir. Pero por dentro, Davi comenzaba a darse cuenta de que esa invitación traía consigo más que un capricho de su prometida. Era un reencuentro con un pasado que aún no había resuelto. Y sin darse cuenta, comenzaba a cuestionarse: ¿qué era, en realidad, el éxito? ¿La riqueza? ¿O la paz de saber que se vivió un amor verdadero, sin máscaras? Activa la campanita, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque esta historia te va a atrapar de principio a fin. Y ojo, cuidado con a quien subestimas. A veces es exactamente esa persona la que el destino vuelve a poner en tu camino con una sorpresa que puede cambiarlo todo. Davi Monteiro siempre fue ese tipo de hombre que la sociedad aplaudía de pie.
elegante, dueño de una fortuna envidiable y de un nombre que aparecía en portadas de revistas. Pero lo que pocos sabían era que detrás de tanto lujo existía un hombre que aún cargaba recuerdos, historias conmovedoras del pasado, de la época en que compartía un pastel y un sueño con Isabela, su exnovia de los tiempos en que lo único que tenían era amor y una moto vieja. Ahora, a punto de casarse con Elena, heredera de una familia tradicional, Davi escucha una propuesta inusual proveniente de su suegra: invitar a Isabela a la boda, no como un gesto de bondad, sino con la más cruel de las intenciones. Elena, detrás de las sonrisas de influencer y del maquillaje impecable, escondía un deseo perverso: ver a Isabela eclipsada por la grandiosidad de la fiesta. Era como si la presencia de aquella mujer sencilla sirviera de trofeo para mostrar cuánto había evolucionado Davi. El argumento: va a ser divertido, amor. Imagina su cara al verte en el altar conmigo. Él dudó. Sentía que esa invitación llevaba más veneno que buenas intenciones. Pero ante la insistencia de Elena y la presión social, terminó cediendo. Al fin y al cabo, ¿quién rechaza un pedido de la futura esposa en plena víspera de boda? La invitación fue enviada con una formalidad casi cínica: papel importado, caligrafía impecable y una pequeña frase al pie que decía: será un honor contar con su presencia. Una ironía sutil que decía mucho más de lo que parecía. Mientras tanto, Davi intentaba convencerse de que era solo un gesto de cortesía, pero por dentro algo se agitaba. Era como si los recuerdos de aquel viejo amor, lleno de emoción y superación, hubieran regresado con fuerza, trayendo consigo una incomodidad difícil de ignorar. Recordaba cuando Isabela lo ayudó a montar su primer negocio, vendiendo brigadeiros gourmet en la feria. Ella era quien envolvía los dulces con cintas de colores y repartía sonrisas a los clientes. Fue ahí donde todo comenzó. Y por más que ahora estuviera al frente de una multinacional, con acciones en la bolsa y reuniones en 3 idiomas, parte de su historia, la más verdadera, aún pertenecía a esos días. Historias así de conmovedoras, uno nunca las olvida, por más que lo intente. Desde afuera nadie lo veía. Solo veían al hombre bien vestido, el anfitrión de la fiesta millonaria que estaba por venir. Pero por dentro, Davi comenzaba a darse cuenta de que esa invitación traía consigo más que un capricho de su prometida. Era un reencuentro con un pasado que aún no había resuelto. Y sin darse cuenta, comenzaba a cuestionarse: ¿qué era? ¿En realidad el éxito? ¿La riqueza? ¿O la paz de saber que se vivió un amor verdadero sin máscaras? Y fue así, con esa invitación sellada por intenciones ambiguas y memorias mal resueltas, que la rueda del destino empezó a girar. Porque lo que parecía ser solo un detalle dentro de una boda planeada al más mínimo lujo, pronto demostraría que el corazón humano guarda sorpresas mucho más allá de lo que el dinero puede comprar. Isabela Meneses recibió la invitación en una tarde cualquiera, mientras corregía exámenes sobre la Revolución Francesa. Rodeada de libros y garabatos de alumnos de secundaria, le llamó la atención el sobre dorado. Al abrirlo, se encontró con letras pomposas y un nombre que conocía bien: Davi Monteiro. Por un instante, su corazón vaciló. No por el viejo amor, sino por el recuerdo de todo lo que vivieron. Amor, lucha, superación. Historias conmovedoras de 2 jóvenes que, un día, soñaron juntos con un futuro digno. Ella ya no era aquella chica insegura que vendía trufas para pagar la universidad. Hoy era una profesora respetada, daba clases con pasión y era inspiración para muchos de sus alumnos. Pero era imposible no sentir el golpe disfrazado en esa invitación. Sabía bien, eso no era un gesto de cariño, era una trampa. Aún así, Isabela respiró hondo, sonrió y dijo en voz baja: voy a ir, no por orgullo, sino porque había aprendido que, a veces, la mayor respuesta es el silencio de la madurez ante el ruido de la arrogancia. Carla, su mejor amiga desde los tiempos de universidad, pronto se enteró. ¿Estás loca? Ellos quieren humillarte, le advirtió sosteniendo con fuerza una taza de café.
pero Isabela estaba serena. No voy por ellos, voy por mí. Y era cierto. Aceptar la invitación era también aceptar que ya no necesitaba huir del pasado, que podía caminar entre quienes la subestimaron sin perder su esencia. No buscaba confrontación, solo quería mostrar con ligereza que una mujer fuerte no necesita gritar para ser escuchada. En los días que siguieron, Isabela continuó dando clases, organizando eventos en la escuela, cuidando de la biblioteca comunitaria del barrio y escuchando a sus alumnos hablar de amores adolescentes, reencuentros inesperados y sorpresas de la vida. Fue allí, en ese suelo sencillo, donde reafirmó su decisión. Ir a la boda era más que asistir a una fiesta. Era enfrentar fantasmas, con valentía y el corazón abierto. Y si era necesario, enfrentaría miradas, sonrisas falsas y hasta el silencio cortante de la élite. Mientras la noticia de su presencia corría por los bastidores del evento, Isabela se mantuvo firme. Sabía que algunas personas deseaban verla tropezar, pero también sabía que en el tropiezo muchos encontraban su verdadero camino. Con los pies en la tierra y la cabeza en alto, decidió no vestirse con rencores, sino con la elegancia de la dignidad. Al fin y al cabo, el verdadero brillo de una mujer no está en los vestidos caros, sino en la historia que lleva en la mirada. Y así, con una decisión que podría parecer pequeña, Isabela dio el primer paso hacia algo mucho más grande de lo que imaginaba. Un movimiento silencioso pero poderoso, que comenzaría a transformar no solo el rumbo de aquella boda, sino la vida de todos los que formarían parte de ella. Los días previos al casamiento fueron de una preparación diferente para Isabela. Nada de salón de lujo ni estilista famoso. Prefirió el taller de doña Dalva, costurera del barrio, la misma que ya le había hecho sus vestidos de graduación y que aún cobraba con café y un pedazo de pastel. Eligió un modelo sencillo, pero elegante, verde profundo, como los parques, que tantas veces admiró y caminó junto a Davi, soñando con días mejores. Y allí, entre telas, agujas y risas, fue cosiendo más que un vestido, fue cosiendo coraje. Carla la acompañaba en cada paso. «Vas a brillar sin necesidad de opacar a nadie», decía mientras ayudaba a Isabela con el cabello. Y eso era lo que ella quería, brillar con autenticidad. No sería con joyas prestadas, sino con la luz de su propio recorrido. En lugar de un maquillaje cargado, eligió algo suave. En vez de tacones extravagantes, optó por la comodidad, porque su mayor arma sería lo que construyó a lo largo de los años: dignidad, inteligencia y una presencia que cargaba historias conmovedoras. Al mismo tiempo, Isabela buscaba inspiración donde siempre encontró fuerzas: en los libros. Releyó fragmentos de Mujeres que corren con los lobos y El Principito, porque sí aún creía en la belleza de lo invisible a los ojos. También volvió a leer cartas antiguas que se había escrito a sí misma cuando aún era pasante en una escuela pública. «Vas a llegar», decía una de ellas. Y no solo llegó. Ahora regresaba en lo alto, con la cabeza en alto, lista para un reencuentro consigo misma. En los bastidores de la fiesta, los rumores corrían. «¿La ex de Davi va a venir? ¿En serio?», murmuraban algunas. «Va a hacer el ridículo». Pero Isabela no se dejaba afectar. Cuando una conoce su propio valor, el juicio ajeno se vuelve ruido de fondo. Y más que eso, se vuelve motivación. Cada comentario malintencionado se transformaba en combustible para reforzar su decisión. Ella sabía quién era, y eso era suficiente. La preparación no fue solo externa. Isabela también se blindó por dentro. Meditó, oró, escribió en su diario: «Si la vida quiere ponerme a prueba, estoy lista». Sabía que la boda era más que un evento. Era un campo simbólico donde se libraría la batalla entre apariencia y esencia. Y ella estaría allí para demostrar, sin palabras, que la verdadera belleza reside en la autenticidad, que no hay venganza más elegante que vivir bien en paz. Así, con cada detalle elegido con el corazón, Isabela selló su compromiso con su propia historia. Sabía que aún había mucho por delante, porque a veces
La mayor transformación ocurre en los días menos esperados, especialmente cuando el escenario está montado para la humillación. Pero el destino decide escribir una sorpresa. Llegó el gran día. El sol brillaba alto, como si hasta el cielo quisiera presenciar el espectáculo que estaba por venir. El lugar elegido para la boda parecía sacado de una película. Un castillo moderno en los alrededores de la sierra, con cascadas artificiales, arreglos florales importados y un jardín tan reluciente como el ego de los anfitriones. Los autos de lujo desfilaban por la entrada, mientras los invitados, con trajes a medida y vestidos de diseñador, intercambiaban sonrisas ensayadas. Fue en ese escenario donde Isabela llegó, y bastó un paso para que el tiempo pareciera desacelerar. No necesitó decir una sola palabra. Su presencia hablaba por sí sola. El vestido verde, fluido como el agua, se destacaba entre los brillos exagerados. Su cabello suelto danzaba con el viento, y la sonrisa serena en su rostro mostraba que no había espacio para el miedo. No era una mujer intentando competir. Era una mujer en paz, segura de sí, cargando consigo recuerdos que la transformaron. Las cabezas comenzaron a girar. Algunos murmuraron, otros simplemente la observaron en silencio. La sorpresa estaba en el aire. Elena, desde lo alto de su maquillaje impecable y su vestido lleno de brillo, notó el murmullo. Vio a la ex del novio cruzar el salón con una ligereza que contrastaba con el peso de la artificialidad a su alrededor, y eso la incomodó. Era como si Isabela no perteneciera a ese ambiente, y al mismo tiempo dominara cada centímetro de él. Era como ver a alguien bailar a su propio ritmo, mientras los demás intentaban seguir una música que no comprendían. Un contraste estridente entre esencia y espectáculo, y eso nadie lo esperaba. Muchos de los invitados empezaron a acercarse, curiosos. ¿Eres la profesora?, preguntó una señora sonriendo. Isabela asintió con humildad y simpatía. En cuestión de minutos, ya conversaba con jóvenes empresarios, tías elegantes e incluso con un editor de revista que se quedó encantado con su historia. Habló sobre educación, proyectos sociales, sobre la biblioteca comunitaria donde los niños redescubrían el placer de leer. Hablaba con el corazón. Y quien habla con el corazón atrae. Era la fuerza de la emoción, de la autenticidad. Con cada gesto, Isabela conquistaba respeto sin esfuerzo. Mientras muchos buscaban atención, con ostentación, ella atraía miradas con verdad. Era como si allí las apariencias comenzaran a desmoronarse poco a poco. Y entre reencuentros y sonrisas genuinas, hasta Davi, en el altar, notó que algo no iba según lo planeado. La mujer que conoció y perdió había regresado no para ser humillada, sino para mostrar, sin ninguna pretensión, cuánto había crecido. En aquel salón lleno de máscaras y apariencias, comenzaba a dibujarse una nueva narrativa, porque cuando la verdad entra en una sala, no necesita gritar, simplemente lo transforma todo a su alrededor. Isabela caminaba entre los invitados con la ligereza de quien sabe exactamente quién es. A cada paso, despertaba miradas curiosas y elogios susurrados. Pero donde hay luz, siempre hay sombras. Elena, la novia del día, no tardó en acercarse con su grupo de amigas, todas impecables en tacones altos y soberbia. Con una sonrisa que parecía más una cuchilla afilada, Elena lanzó la primera frase. «Qué bueno que pudiste venir. Imaginé que una profesora no tendría un atuendo a la altura». La frase flotó en el aire, buscando veneno. Pero Isabela, sin perder la calma, respondió con una leve sonrisa. Por suerte, la elegancia nunca ha estado en las etiquetas. El grupo rió con incomodidad y Elena mantuvo el disfraz de cordialidad. Estaba acostumbrada a ganar disputas con apariencias, pero allí algo se le escapaba. Isabela no jugaba el mismo juego, y eso la descolocaba. La profesora, con su presencia firme y palabras cuidadosamente elegidas, no permitía que la maldad encontrara refugio. Cada intento de ironía era devuelto con empatía e inteligencia. Era como ver a alguien desactivar bombas con pétalos, un espectáculo sutil y eficaz.
Durante la recepción, uno de los padrinos, un abogado reconocido y columnista de opinión, se acercó y comentó: «Escuché sobre tu trabajo en la comunidad. Necesitamos más gente como tú en este país». Isabela agradeció, sorprendida pero sin vanidad. Elena, al escuchar eso, forzó una sonrisa e intentó cambiar de tema, pero el encanto ya estaba lanzado. Isabela había atravesado la burbuja del matrimonio de los ricos y bien nacidos, no con dinero, sino con propósito. Su autenticidad despertaba emoción, recuerdos y respeto. A lo largo de la noche, más invitados se acercaron a ella. Una señora elogió su actitud. Un joven fotógrafo le pidió una foto diciendo que su energía era diferente. Y no era una exageración. Isabela traía algo que hacía mucho no se veía en fiestas de lujo: verdad. Y la verdad tiene ese don de crear conexiones inmediatas. Con cada conversación, era como si les recordara a las personas lo que realmente importa, y muchos allí, perdidos en superficialidades, parecían anhelar algo así sin saberlo. Elena, cada vez más incómoda, lanzó un último comentario. «Esta, se ves más directo. Te ves tan cómoda, hasta parece que estás en tu casa». Isabela simplemente sonrió y respondió: «Cuando una está en paz con su propia historia, cualquier lugar se vuelve hogar». Y en ese instante, hasta los camareros parecieron detenerse para escuchar. Porque palabras así no se olvidan. No, era una competencia, era una lección de presencia, y quien estaba atento aprendió. Entre miradas, silencios y frases sutiles, el juego empezó a girar. Lo que debía ser una humillación se transformó en un escenario de superación. Y entre copas de champán y conversaciones elegantes, comenzó a surgir la duda, especialmente en la mirada de Davi, que veía algo que no esperaba y que quizás nunca había comprendido del todo. Davi, desde lo alto del escenario montado para la ceremonia, lo observaba todo. Cada gesto de Isabela parecía remover algo dentro, de él, algo que llevaba años enterrado. La veía sonriendo, conversando con ligereza, recibiendo elogios sinceros, y se preguntaba cómo alguien que vino de tan poco podía ser tan grandiosa. Aquella mujer, que un día lo ayudó a limpiar el suelo de una tienda antes de su inauguración, ahora brillaba sin necesitar reflectores, y eso lo conmovía. De repente, lo que debía ser un gran día parecía pequeño. La fiesta estaba deslumbrante, sí, pero el lujo, los camareros alineados, el DJ importado desde Ibiza, todo empezaba a sonar a ruido. Davi comenzó a sentirse fuera de lugar en su propia boda. Miraba a su alrededor y veía personas conectadas por interés, por estatus, por apariencias. Y cuando miraba a Isabela veía algo raro: verdad, emoción, un tipo de presencia que no sentía desde hacía mucho tiempo. El recuerdo de noches en vela discutiendo ideas, de abrazos en la puerta del colegio, de planes garabateados en servilletas, de sueños para el futuro, volvió con fuerza. Recordó el día en que, con lágrimas en los ojos, Isabela lo convenció de no rendirse con la empresa cuando todo salió mal. «No necesitamos ganar ahora, solo necesitamos seguir intentando juntos», le dijo aquella noche. Y ahora, allí, rodeado de personas que apenas sabían su nombre completo, Davi se dio cuenta. Había cambiado la esencia por la apariencia. Construyó un imperio, pero ¿y el significado? ¿Dónde quedó el amor, el perdón, el reencuentro con lo que realmente importa? Mientras observaba a Elena hablar en voz alta e intentar opacar a Isabela con risas forzadas, Davi sintió un creciente malestar. Eso no era una sociedad, era una fachada. Todo allí parecía calculado, menos el sentimiento. Por primera vez, miró a su novia y novio futuro. Vio un espejo de todo lo que había construido para intentar borrar su pasado. Pero el pasado no se borra. Resurge a veces en el vestido verde de una mujer que nunca quiso competir, solo vivir con verdad. Davi comenzó a alejarse del escenario, ignorando las miradas. Necesitaba respirar. Se dirigió al lateral de la mansión, con el corazón apretado y los ojos fijos en Isabela. Se dio cuenta de que ella no había cambiado en lo esencial, y que él, sí,
se había perdido. ¿Dónde dejé de ser quien era?, murmuró sin esperar respuesta. La respuesta estaba allí, frente a él, en el contraste entre el brillo comprado y el brillo vivido, entre los aplausos ensayados y las sonrisas reales. Y allí, con los ojos humedecidos y el pecho pesado, Davi se dio cuenta de que algo tenía que cambiar. No mañana, no después de la luna de miel, sino allí, esa noche, porque a veces la vida nos ofrece una segunda oportunidad y depende de nosotros reconocerla antes de que se vaya para siempre. El aire de la terraza era más ligero, como si allí el ruido del salón no pudiera llegar. Las luces de la ciudad brillaban al fondo y el viento soplaba suavemente, moviendo discretamente el cabello de Isabela. Fue en ese escenario que Davi apareció, silencioso, con el rostro más humano que nunca, sin traje impecable, sin la postura de empresario de revista, solo un hombre. ¿Me das 5 minutos?, preguntó casi en un susurro, y ella, con la misma serenidad de quien ya no espera nada, solo asintió. Por un instante quedaron en silencio. Era como si ambos necesitaran recordar cómo se hablaba con el corazón, hasta que Davi rompió la barrera. Sabías las intenciones detrás de esa invitación, ¿verdad? Isabela sonrió sin sarcasmo y respondió: lo sabía, y aún así vine, porque el dolor solo tiene poder sobre nosotros cuando huimos de él. Fue una frase simple, pero que entró directo en su alma, porque era verdad. Ella estaba allí no para confrontar, sino para liberar. Davi respiró hondo. Me equivoqué. Pensé que el éxito era alejarme de todo lo que me recordaba quién era. Pero hoy, al verte aquí, me doy cuenta de que eso era lo que me hacía ser quien soy. Isabela mantuvo la mirada fija en él. Quería escuchar. Sí, pero también no quería caer en las trampas del pasado. ¿Solo reconocemos el valor de algo cuando lo perdemos?, preguntó. Y allí, en esa terraza iluminada por la luna, Davi sintió que estaba, por primera vez en mucho tiempo, sin defensas. Habló de noches vacías, de reuniones sin alma, de asociaciones frías. Contó que, aunque estaba rodeado de todo, sentía que faltaba lo esencial. Me enseñaste sobre valentía y te cambié por seguridad. Las palabras salieron como una confesión. Y Isabela, aunque conmovida, no se derritió. Aprendió a no confundir emoción con decisión. Ya lloré demasiado por ti, Davi. Y después de tanto rehacerme, hoy me elijo a mí misma primero. Aún así había ternura. Isabela no lo odiaba. Al contrario, veía en él al joven soñador que una vez amó. Pero también veía al hombre que tuvo que perder todo lo que era verdadero para entender lo que tenía. No quiero castigarte, Davi, pero tampoco puedo entregarme a alguien que aún está reaprendiendo a ser entero. Fue una frase firme, pero dulce. Y esa noche estrellada, con el sonido distante de la fiesta de fondo, quedó claro que algo entre ellos aún latía. Pero ahora, el tiempo sería quien tendría que probarlo. Y fue en ese hilo invisible, entre la nostalgia y la prudencia, que ambos quedaron allí, en silencio. Porque el corazón reconoce lo que es real. Pero no siempre el amor es suficiente. A veces es necesario reconstruir la confianza, ladrillo por ladrillo. Los invitados ya se acomodaban alrededor de las mesas decoradas con exuberantes arreglos florales, copas tintineando, camareros atentos. Todo seguía el guión de una boda de lujo. Vino francés, banda sonora digna de una película romántica y un brindis ensayado por el ceremonial. Pero entonces, Davi se levantó, con la copa en la mano y la mirada cargada de algo diferente. No, era euforia, era verdad, pidió la palabra. El jardín se silenció curioso. Nadie esperaba que el novio rompiera el protocolo, pero fue exactamente eso lo que hizo. Antes de brindar a la nueva etapa de mi vida, comenzó él con voz firme pero cargada de emoción. Quiero compartir algo que no todos aquí conocen. El camino hasta aquí fue hecho de conquistas. Sí, pero también de muchos desvíos. Así poco a poco, Davi desmanteló la imagen del hombre inaccesible. Habló de decisiones que lo alejaron de quién era, de cómo, en busca de estatus, olvidó el valor de la autenticidad. Las palabras no venían con culpa teatral,
sino con una sinceridad cruda, que cortaba como un cuchillo. Mientras él hablaba, Isabela observaba en silencio. No hubo menciones directas, pero cada frase parecía escrita con la historia de los dos. A veces, olvidamos que el mayor éxito es tener paz con quienes somos, y que algunas personas, incluso cuando salen de nuestra vida, siguen enseñándonos. Muchos ya lo habían entendido. El brillo en los ojos de algunos invitados revelaba que esas no eran palabras cualquiera. Era un hombre en crisis pública, encontrando un hilo de redención ante todos. Elena, tensa al lado del novio, intentaba mantener la compostura, pero mientras más él hablaba, más claro se volvía que ese no era el discurso que esperaban de un hombre enamorado de su futura esposa. Era, sí, el desahogo de alguien que había reencontrado algo, o alguien que reavivó en él una chispa dormida. Hoy brindo no solo por lo que está por venir, sino por lo que fue, por lo que me construyó, por lo que me enseñó y por el coraje de reconocer lo que realmente importa. El brindis se hizo, pero los aplausos llegaron vacilantes. No era un momento de celebración eufórica, sino de reflexión. Muchos miraron a Isabela con respeto, admiración. Otros desviaron la mirada, incómodos. Pero el hecho es que ese discurso cambió el rumbo de la noche. Era como si una nueva puerta se hubiera abierto, y la fiesta, antes ensayada, hubiera cobrado alma. Era emoción cruda, atravesando cada rincón del salón. Y mientras las luces danzaban en los cristales de las copas levantadas, algo flotaba en el aire. La sensación de que esto no era el final de una celebración, era el comienzo de algo mucho más grande e impredecible. El jardín, antes embriagado por el brillo de las luces y el sonido ambiental, se sumió en una tensión silenciosa después del discurso de Davi. Era como si todos esperaran el próximo acto de ese drama real. Elena, inquieta, sentía las miradas posarse sobre ella como astillas. Ya no era la estrella de la noche. La novia comenzó a agitarse, yendo de mesa en mesa, intentando reír en voz alta, dando órdenes a los camareros, disimulando su incomodidad. Pero cuando Davi se acercó, todo se congeló. Ella lo miró con los ojos llenos de furia contenida. ¿Qué fue eso? ¿Un tributo a tu ex? Davi intentó mantener la calma, pero ya no era el hombre que fingía. Helena, no podemos seguir así. La fiesta está preciosa, pero nosotros no. Ella abrió los ojos como si le hubieran dado una bofetada, y no era para menos. En pleno matrimonio frente a tantos, él comenzaba a desmoronar el castillo que habían construido juntos. Los invitados notaron la discusión y el murmullo aumentó. Como un incendio en paja seca, la noticia se esparció. Están peleando. El sonido se detuvo. Las luces parecieron atenuarse. Y fue entonces que, en un acto impulsivo para muchos, pero inevitable para él, Davi subió nuevamente al escenario y pidió el micrófono. Sé que esto está completamente fuera del protocolo, comenzó con la voz entrecortada. Pero no sería justo seguir fingiendo. No puedo casarme hoy, no con dudas. No con el corazón hecho pedazos, perdónenme. Los invitados quedaron en shock. Algunas señoras se llevaron la mano a la boca. Un tío derramó su copa. Elena, inmóvil, veía cómo su mundo se desplomaba en público y su grito era un rechazo a todo aquello, considerando todo un absurdo. Nadie supo qué hacer. El maestro de ceremonias se congeló. Los músicos se detuvieron. Davi miró a Elena por última vez. Ella, por orgullo o por dolor, no dijo una palabra. Simplemente dio la vuelta y se fue. Mientras tanto, Davi bajó del escenario sin prisa, como si se estuviera liberando de una prisión invisible. Algunos invitados intentaron acercarse a él, pero él solo negaba con la cabeza. Había tomado su decisión. Por primera vez en años, estaba siendo honesto consigo mismo. Y allí, en medio del caos general, la sorpresa, la indignación y la confusión, se formó un nuevo silencio. Un silencio que solo existe cuando algo termina, pero al mismo tiempo, algo comienza. Porque en cada fin brutal, hay espacio para el nacimiento de algo más verdadero. Aunque nadie en ese salón, tal vez ni siquiera Davi, sabía qué vendría a continuación. En los días que siguieron al escándalo,
David desapareció de los reflectores. El hombre que alguna vez estuvo en portadas con títulos como Emprendedor del Año ahora buscaba el anonimato. Canceló viajes, pospuso reuniones, devolvió contratos. No estaba en crisis con el mercado, estaba en crisis consigo mismo. Por primera vez en años, se detuvo a pensar. ¿Quién era él fuera de los trajes, de las cenas ejecutivas, de las sonrisas corporativas? Y lo que encontró fue un vacío que ni todo su patrimonio podía llenar. Era hora de regresar a sus orígenes, de reencontrar significado. Lo primero que hizo fue visitar el antiguo barrio donde creció. Caminó por las calles de tierra, saludó a los vecinos que aún recordaban al Daviciño de las ideas descabelladas. Se sentó en la plaza donde vendía jugos con Isabela en los tiempos de la universidad. Allí conoció a nuevos jóvenes, con las mismas ideas y sueños que él alguna vez tuvo. Fue allí donde escuchó hablar de un proyecto de la comunidad, una biblioteca que luchaba por mantenerse abierta. Y como guiado por una fuerza invisible, no lo pensó dos veces. Decidió ayudar, pero no con donaciones frías. Quiso participar de verdad. Ayudó a pintar, a darle un aire más alegre. Llevó libros, organizó círculos de lectura, trajo autores para hablar con los alumnos. Un día, apareció de sorpresa y dio una charla sobre los fracasos que nos forman. Fue aplaudido de pie, y entre esos aplausos entendió algo profundo. El éxito no era ser aplaudido por desconocidos, era ser recordado con cariño por aquellos cuya vida tocaste. Emoción genuina, reencuentro con el propósito, superación del ego. Todo comenzaba a tener sentido. Isabela se enteró de la transformación por terceros. Al principio, pensó que era marketing personal, pero poco a poco vio que era algo más. Él aparecía por la mañana para apilar libros, hacía donaciones anónimas, conversaba con los jóvenes sin cámaras alrededor. Ella, cautelosa, observaba desde lejos. Ya se había decepcionado con demasiadas promesas, pero algo en su actitud era diferente. Él no intentaba impresionar, simplemente hacía. Y eso la conmovió, porque el arrepentimiento verdadero no pide perdón con palabras, sino con acciones consistentes. David también comenzó a invertir en proyectos sociales enfocados en la educación. Creó becas para estudiantes de bajos recursos, financió cursos de capacitación y abrió una startup que contrataba exclusivamente jóvenes de la periferia. Los titulares volvieron a hablar de él, pero ahora con otro tono. El millonario que abandonó los eventos de gala para reformar escuelas, decían. Pero para él, lo que realmente importaba era ver a un niño con chanclas sonriendo al chi. Recibir su primer libro, eso sí, era riqueza. Y mientras reconstruía su camino con ladrillos de verdad, David empezó a sentir que, tal vez, aún había espacio para sanar lo que quedó atrás. Pero esa era una carretera que no se corre. Había que caminarla con respeto y, quién sabe, algún día, alcanzar el corazón que él mismo había herido. El tiempo pasó como una brisa lenta, pero persistente. Isabela seguía con su vida, entre las clases y los proyectos de la comunidad, cuando recibió un mensaje inesperado. Era David, no un texto largo, sin promesas o discursos vacíos, solo una invitación para tomar un café. Ella pensó, respiró hondo y respondió, puede ser. Y así, sin audiencia, sin cámaras y sin el pasado entrelazado, los dos se reencontraron. Esta vez, no en una fiesta lujosa, sino en una cafetería sencilla de barrio, donde la conversación podía ser verdadera. David llegó antes, sin traje, sin reloj de marca. Vestía jeans y una sudadera gastada. Pero lo que llamaba la atención no era la ropa, era la mirada, más ligera, menos perdida. No pidió disculpas con drama. En lugar de eso, habló de sus días, de los libros que estaba leyendo, incluso uno que ella le había recomendado años atrás, El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Isabela escuchaba, aún con el escudo del corazón levantado, pero con los ojos atentos. Quería saber si lo que veía era real, y a cada palabra de él, algo dentro de ella se desmontaba. Lentamente.
En las semanas siguientes, los encuentros se repitieron. Davi no forzaba nada. Estaba allí, presente, dispuesto. Participaba en eventos de la escuela, ayudaba discretamente en las actividades de la biblioteca, conocía a los alumnos por su nombre. En lugar de intentar impresionar, se dejaba conocer. Mostraba sus fragilidades, hablaba de sus errores, pero también de las pequeñas victorias del día a día. Era un hombre en proceso, no una versión editada de sí mismo. Y eso fue lo que, poco a poco, hizo que Isabela abriera espacio para el reencuentro, no solo con él, sino con una parte de ella que también se había cerrado. Ella aún era cautelosa. Sus amigos decían, ¿será que realmente cambió? Y ella respondía, no lo sé, pero estoy observando. No quería un nuevo cuento de hadas, quería la verdad. Y la verdad venía en actitudes, en aparecer sin avisar para ayudar con los niños, en rechazar una invitación a un evento de gala porque había prometido organizar las estanterías de la biblioteca con ella. Cosas simples, pero llenas de significado. Era el amor reescribiéndose, con calma y honestidad. Una tarde, mientras ordenaban cajas de libros donados, Davi encontró un antiguo billete de Isabela, escrito en un cuaderno viejo. Amar es ayudar al otro a crecer, incluso si es lejos de ti. Lo leyó en silencio, sosteniendo la hoja con puntos en cuidado. Isabela lo notó, pero no dijo nada. Fue allí, en ese instante, donde los dos entendieron. Su amor ya no era el mismo, pero tal vez, por eso mismo, se había convertido en algo más grande. Amor con madurez, con respeto, amor sin urgencia. Y así, entre encuentros sencillos, palabras dichas con la mirada y gestos que no necesitaban subtítulos, comenzaron a trazar una nueva ruta. Aún no sabían a dónde los llevaría eso, pero ambos sabían que, esta vez, el camino estaba hecho con pasos firmes y no con promesas lanzadas al viento. Una tarde nublada de domingo, Davi e Isabela caminaron juntos por las calles donde todo comenzó. El barrio era el mismo, pero sus ojos ya veían todo de manera diferente. Pasaron por el puesto de periódicos, donde compartían sueños, por el muro donde escribieron sus nombres, hoy cubierto de pintura descascarada. En cada esquina un recuerdo. Historias conmovedoras salían a la superficie sin esfuerzo, como viejos amigos que nunca se fueron. Y con cada memoria, un lazo invisible se formaba de nuevo, no con prisa, sino con intención. Se sentaron en las escaleras de la antigua escuela pública, donde ella dio su primera clase y donde él repartía volantes en sus horas libres. ¿Recuerdas cuando juramos que íbamos a cambiar el mundo juntos?, preguntó él sonriendo. Ella asintió, sonriendo con los ojos. Creo que solo no sabíamos que el mundo que necesitaba cambiar era el nuestro primero. Allí, en ese escenario, sencillo y lleno de cicatrices, decidieron que tal vez aún fuera posible intentarlo de nuevo. Solo que esta vez sin ilusiones, sin presiones, solo con verdad. Volver al principio no significaba borrar el pasado, significaba integrarlo. Sabían que el amor, ahora, venía con más capas. Ya no era impulsado por promesas inflamadas o besos robados al atardecer. Era un amor maduro, que respeta el tiempo, que no exige perfección, pero sí presencia. Comenzaron a hacer planes, no sobre casarse de nuevo, ni sobre construir mansiones. Planeaban cosas simples: reformar la biblioteca, organizar un club de lectura, visitar a los alumnos que se fueron a la universidad. Era la vida sucediendo con propósito. Isabela, que tanto temió perderse a sí misma al amar a alguien, ahora se sentía entera. No porque Davi la completara, sino porque él sumaba. Y Davi, que durante mucho tiempo confundió éxito con fama, ahora descubría que la verdadera grandeza estaba ahí, en el café hecho al momento, en la risa compartida sin motivo, en el abrazo, que llega sin ser pedido. No necesitaban probarle nada a nadie, solo a sí mismos, y eso bastaba. El reencuentro ahora era con la esencia de quienes siempre fueron. Al final de ese día, de la mano, pasaron por el callejón donde se dieron su primer beso. Davi miró a Isabela y dijo: «Si vamos a empezar de nuevo, que sea aquí». Ella sonrió, apoyó la cabeza en su hombro y respondió:
Pero ahora caminamos juntos, sin prisa, sin atajos. Y entonces siguieron, no como dos jóvenes intentando ser grandes, sino como dos almas que, por fin, entendieron que el verdadero amor no necesita audiencia, solo presencia y verdad. Y así, con los pies firmes en el suelo y el corazón abierto a lo que aún venía, comenzaron a escribir un nuevo capítulo. Porque a veces, los reencuentros más sorprendentes no son con otras personas, sino con la versión más auténtica de nosotros mismos. Y entonces, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de Isabela? ¿Aceptarías la invitación? ¿Perdonarías? ¿Volverías a empezar? Porque al final de cuentas, esta historia no es solo sobre un matrimonio arruinado, es sobre rescatarse a uno mismo, sobre entender que el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. Tal vez ya hayas vivido algo parecido. Alguien te subestimó, intentó disminuirte o te descartó pensando que jamás volverías a brillar. Pero, ¿y si tú, como ella, tuvieras la oportunidad de aparecer, con la cabeza en alto, el corazón limpio y una sorpresa que nadie esperaba? Cuéntame en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Has vivido un reencuentro inesperado? Vamos a hablar sobre eso. Y si esta historia te tocó de alguna manera, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita y compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Porque en el fondo, nunca sabemos cuándo la vida nos dará la oportunidad de reescribirlo todo con amor, coraje y verdad.